Muy bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Veo que por el chat me indican muchos que me ven, que me escuchan, con lo cual pues se lo agradezco. Estaría encantado de preguntarles a todos ustedes a la vez si me escuchan y me contestan bien, pero veo que hay 154 ya participantes, con lo cual pues va a ser un poco complicado como a preguntas largas. Les prometo que intentaré hacer las preguntas más breves, más sencillas posibles e interactuar con ustedes. Ustedes para este módulo, para este tema de productos, han recibido mucha información, tienen sus foros, y yo en esta videoconferencia que les he preparado a ustedes me ha parecido oportuno dar una visión global precisamente de cómo afecta todo el sistema financiero, los nuevos desafíos, los nuevos riesgos geopolíticos, las coyunturas de los tipos de interés, cómo afecta todo eso precisamente a los productos financieros. Es, si me permiten ustedes, como un complemento global a todo lo que han visto ustedes y a todo lo que van a ir viendo a lo largo de este módulo. Hasta aquí supongo que me siguen, me escuchan bien, veo que sí, con lo cual, bueno, si me indican así amablemente algunos, pero yo por eso ya me quedo tranquilo al ver que me escuchan bien y me ven bien, y por tanto, pues bueno, perfecto, muchísimas gracias, pues muy amables. Bien, lo primero que yo les querría decir es que a lo largo de esta hora que voy a intentar hacerles a ustedes lo más amena posible, teniendo en cuenta que además pues nos encontramos a unas horas, en fin, un poco, si me permiten la expresión ustedes, un poco entre taurinas y de siesta, pues voy a intentar no aburrirles demasiado. Básicamente quiero partir de una primera idea, y es que la globalización prácticamente apenas ha comenzado, pero como se decía por algún economista que les he enseñado a ustedes aquí, estamos muy poco preparados para ella. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el nuevo sistema financiero va a tener que hacer frente a una serie de desafíos muy importantes en los próximos años. Aquí tienen ustedes más información mía, ustedes ya me conocen, me habrán visto en la presentación, y por tanto quiero ir directamente al punto, al grano de lo que vamos un poco a comentar aquí. He querido partir fundamentalmente de una idea. He querido partir del mismo principio que, como saben ustedes, la cumbre de Davos, la Summit de Davos, que es la cumbre financiera, el sistema financiero más importante que se celebra todos los años, pues ha establecido este año. Ese principio ha sido globalización 4.0, configurando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial. Efectivamente, es decir, todo nuestro negocio, todo el negocio financiero, todo el negocio de productos, todo el negocio casi de todas las empresas está girando en torno a la situación de la revolución industrial y de la globalización. Yo les puedo decir a ustedes, y se lo diría de una forma muy sencilla y muy rápida, es que el mundo ha cambiado absolutamente. Y ha cambiado absolutamente, les diría a ustedes, ha cambiado absolutamente en los últimos años. Y ha cambiado como consecuencia de que ha habido una crisis financiera que conocemos todos muy bien, que ha sido unos antecedentes y que obviamente han condicionado nuestra forma de actuación, que están condicionando nuestra forma de actuación y que ha tenido unas repercusiones y tiene unas repercusiones sin duda alguna importantes. Sobre esto me van a permitir que haga un brevísimo análisis muy rápido, no les quiero a ustedes aburrir ni tampoco cargarles demasiado con el tema de una crisis que conocemos, pero me va a servir y me van a permitir ustedes que lo haga así como punto de partida para lo que les voy a comentar posteriormente. Un poco centrándonos básicamente en la slide, yo lo que quisiera es básicamente comentarles a ustedes fundamentalmente ¿cuál ha sido esta evolución de esta crisis financiera? Todos creo que sabemos, bueno, me oyen todos ustedes bien, porque ponía aquí a una persona en concreto que decía que no oía nada, pero vamos, todos ustedes en inmensa mayoría me comentan en principio que me oyen bien. Perfecto, fenomenal, muy bien, pues muchísimas gracias. Yo les quería decir a ustedes que básicamente la idea clave que hay aquí y que yo les quería trasladar es que el mundo ha cambiado. Y alguno puede decir, hombre, pues realmente el mundo ha cambiado, esto ya lo sabemos y ya nos centramos un poco en la presentación, en verme ustedes a mí, pues ya vemos directamente la presentación más. El mundo ha cambiado y ustedes dirán, pues para eso no hace falta que nos lo diga usted. Y tendrían toda la razón. Pero sí que quiero decirles algo más de que el mundo ha cambiado. Un poco voy a intentar decirles por dónde van, digamos, ¿por dónde van los tiros? Miren, yo que doy bastantes conferencias en Estados Unidos, en Reino Unido, en muchos sitios, pues en casi todos las preguntas son similares, es decir, ¿hacia dónde va el sistema financiero? ¿Cómo funciona este sistema financiero? ¿Cómo consecuencia de esta crisis que ha cambiado, que está cambiando las reglas del juego? ¿Cómo de alguna manera estamos viendo que las viejas reglas nos sirven y que son necesarios nuevos business drivers, nuevos, digamos, drivers de negocio en una nueva situación? Ustedes saben perfectamente que la crisis comienza entre 2007 y
2008 y que, bueno, pues evidentemente está muy vinculada, y lo saben ustedes, bueno, pues a temas de real estate, que tiene un origen en principio muy focalizado en Estados Unidos. Por eso les he puesto aquí esta slide que tienen ustedes arriba a la izquierda, pues esa especie de funeral en el que llevan a Wall Street desde el 1935 hasta el 2008, o sea, desde el 35 hasta el 2008, y es en definitiva un ejemplo claro de que es un ciclo que se inicia después de la crisis, de la gran crisis del 29 en Estados Unidos, y que finaliza realmente en el año 2008. Muchas gracias, porque veo que me dicen que escuchan perfectamente. Luego, perdonen, si hay alguien que tiene algún problema de recepción, debe ser más bien de su laptop, de su ordenador, más que realmente mío en ese caso. Por tanto, la idea fundamentalmente es que esta crisis financiera tiene unas implicaciones finales y un alcance que realmente sigue teniendo y tendrá todavía repercusión. Todos sabemos perfectamente, y no me quiero detener en exceso, que esta crisis se lleva por delante pues instituciones financieras tradicionales, como es el caso de Bear Stearns, que aquí lo tienen ustedes, o como es el caso también de Lehman Brothers, que son claramente conocidos por todos ustedes. El origen es claro y está vinculado, como saben ustedes muy bien, a las hipotecas subprime, cuya primera víctima es un banco británico, que es Northern Rock, y está vinculado también al uso, más que al uso, me permiten ustedes que diga, al abuso de las emisiones titulizadas, tanto en lo que se llaman asset-backed securities como mortgage-backed securities, o sea, titulización de activos como titulización hipotecaria. Sé que esto es conocido por todos ustedes y seguro que ustedes conocen también, indudablemente, que esta crisis afecta a la banca fundamentalmente a la banca merchant norteamericana, una banca especializada en el tema de operaciones de titulización y en el tema de emisiones de valores internacionales, y que tiene un impacto evidentemente importante también en lo que son las compañías de insurance, como es el ejemplo de AIG, o en español AIG, que es la compañía de seguros internacional. Todo eso provoca, en definitiva, en Estados Unidos, pues de alguna forma dos efectos. Uno, primero, una crisis clara de compañías building societies, que como saben ustedes son las que conceden los préstamos hipotecarios en Estados Unidos. Me refiero fundamentalmente a las dos que tienen ustedes aquí, a su izquierda, Fannie Mae, Freddie Mac, y al mismo tiempo provoca la crisis también de la compañía aseguradora, que es AIG. Bien, esta compañía aseguradora pues entra en crisis, entra en lo que en inglés ponen en esta viñeta de Financial Times o de The Economist. Habrán visto ustedes que a lo largo de la presentación voy a combinar de Financial Times y de The Economist, que considero que son, pues, en fin, los medios de comunicación más habituales e importantes, probablemente en el ámbito internacional, en finanzas y en el ámbito de los productos financieros, y que pues esta compañía AIG, la gran aseguradora internacional, entra en estas danger quicksand, que en español sería algo así como arenas movedizas, y que es, si se fijan ustedes, rescatada por aquí, por el pie, por este señor que es Henry Paulson, que es en principio Henry Paulson, que es básicamente el ministro, por decirlo así de alguna manera, el ministro de Economía norteamericano. Bien, aquí de alguna forma lo que se produce es, digamos, los primeros rescates bancarios que se producen en Estados Unidos, y aplican un sistema de rescate bancario que luego, por ejemplo, en el caso español, se ha utilizado, como ustedes seguro que conocen muy bien, con el FROB, con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Bien, todo esto es un poco ya el inicio de la crisis. Es una crisis que va a provocar dos cosas. Una, por un lado, que muchas entidades financieras entren en crisis, y otras que o sean rescatadas por los propios accionistas, o en caso de que no sean rescatadas por el Estado. Esto que en un principio en Europa nos parece una crisis muy americana, esto es como, si me permiten la expresión, como una piel, como una serpiente que muta de piel y cambia de piel. Bueno, pues ese cambio, esa mutación de piel, hace que la crisis, que era una crisis subprime, y de hecho es conocida así como subprime crisis, mute cuando llega a Europa y se convierta mejor en una crisis económica, cuyos primeros síntomas ya afloran en el 2008, y que yo me permitió ponerles aquí dos front pages, dos páginas frontales, ¿no?, de The Economist y de Financial Times, para que las vean ustedes, que serían pues The Economist, esa que es una imagen yo creo que muy representativa, con ese niño pequeño, bueno, ahora ya tendrá ya 10 años, pero bueno, en el que este niño pequeño se encuentra atado a una inmensa bola que pone debt, la mayor deuda de la historia. Y a la derecha, pues evidentemente esta crisis, que en principio era como crisis económica,
económica aquí, Europa, acaba mutando también y acaba teniendo otra dimensión y convirtiéndose en una deuda de la deuda soberana, en una crisis de sovereign debt o de deuda soberana, cuyo claro ejemplo es el rescate griego, portugués, de Chipre, de Irlanda, y que bueno, pues yo creo que en esta magnífica portada de The Economist, perdón, Acropolis Now, haciendo un juego de palabras con la película Apocalypse Now, creo que es un buen ejemplo. Bien, evidentemente, esta consideración de la crisis financiera lo que nos lleva a nosotros es de alguna forma a dejar claro que esta crisis no es una crisis solamente europea ni americana, sino que es una crisis mundial y que tiene distintas mutaciones. No quiero a ustedes aburrirles porque sé que saben perfectamente este tema, lo conocen bien, lo han visto ya, lo han analizado y por eso me he permitido dejarles a ustedes aquí este cuadro, aquí final de evolución de la crisis financiera, pues para ustedes, si quieren analizarlo, pues con mucho gusto lo tienen a su disposición y ahí pueden ir viendo un poco las posibles mutaciones. Bien, con este framework, con este marco es con el marco que nosotros tenemos marco de actuación y a partir del cual lo que yo quiero analizar con ustedes es cómo funciona, cómo se comporta, cuál es el performance de nuestro sistema financiero, de nuestros productos financieros ante esto. Bueno, me siguen bien, claro, son muchos, ¿no? Si me contestan ahora, oh my God, como dicen algunos, 251 participantes, pero vamos, me escuchan, ¿no? Y más o menos me siguen, ¿no? Pues se lo agradezco muchísimo, muy amables, muchísimas gracias. Bien, básicamente aquí la crisis pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Y como ustedes las saben, las conocen perfectamente, pero la crisis pone de manifiesto varias cosas. Primero, que la liquidez no es ilimitada. Y ahí, pues en Estados Unidos, que es donde, bueno, pues empiezan un poco a avanzar siempre un poquito en estas cosas antes que nosotros, pues en Estados Unidos, si me permiten la expresión, el Mario Draghi de Estados Unidos, o sea, el gobernador de la Federal Reserve, que en ese momento era Ben Bernanke, este señor que aparece aquí arriba con barbitas, que hace como una especie de Stargazer americano, que saca ahí una paloma de... Bueno, pues pone en marcha un sistema que se conoce como el quantitative easing o la expansión cuantitativa, que consiste en intentar paliar en momentos de fuerte tensión monetaria, aliviarlo con, digamos, eso que se ha conocido también como, si me permite usted la expresión, el manguerazo financiero. Bueno, esa idea que en Estados Unidos surge a través de la mano de Ben Bernanke es la idea que tiene, en definitiva, la referencia que tiene el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Aquí aparece, en fin, en una imagen un poco más, en fin, distendida de Economist, como esa especie de Super Mario, pero Super Mario financiero. Bien, este quantitative easing europeo del 2015, usted lo conoce bien, pero funciona y busca básicamente tres ideas muy sencillitas, ¿no? Reactivar la economía europea, para eso impulsar el crédito, préstamos más baratos. Yo esto estoy seguro que lo conocen ustedes mejor que yo. Reducir el precio de las hipotecas y reducir la rentabilidad del depósito del dinero. Bueno, estoy seguro que ustedes en el día a día conocen bien cómo esto y podrán decirme si se ha logrado o si no se ha logrado y ustedes tendrán su opinión al respecto, pero ese es el objetivo fundamental del quantitative easing europeo, lo cual implica evidentemente lo que se conoce como una política monetaria de carácter expansivo que pretende pues incrementar, entre otras cosas, la exportación de la eurozona al tener un euro comparativamente con el dólar más débil. Esto es en su momento inicial, luego han visto ustedes que ha habido volatilidades. Obviamente esto supone que hay una cierta, el riesgo de mutualización de riesgos, la Unión Europea comparte un 20% de los riesgos y el resto es mutualizado con los distintos países y sus sistemas financieros. Bien, todo eso que me he permitido comentarles a ustedes y que batiendo récords se lo he puesto ahí de una forma bastante comprimida, es el marco que tenemos de actuación, donde nosotros nos encontramos. Y probablemente uno de los grandes problemas que ahora mismo en el ámbito del sistema financiero y los productos financieros, pues me van a disculpar ustedes, no están precisamente en los riesgos intrínsecos del negocio financiero o de los productos financieros o de la gestión de las entidades financieras, sino que realmente en buena parte los problemas o los riesgos provienen de otra fuente, concretamente de lo que se conocen como los riesgos geopolíticos de la economía mundial, que son los que están afectando en estos momentos a buena parte de los ciudadanos, a buena parte de las economías y a buena parte de sus sistemas financieros y, consecuentemente, de sus entidades financieras
y de sus productos financieros. Todos ustedes saben perfectamente que lo veremos ahora con los indicadores, que las curvas de tipo de interés que son las que son, y en ese contexto es muy difícil encontrar un margen financiero para las entidades financieras, y en ese contexto pues es complejo, evidentemente, mejorar, entre otras cosas porque pues cada vez los tipos de interés están como están, en la situación que están, y eso hace que obviamente el margen financiero sea complicado de conseguir. Seguro que ustedes lo conocen perfectamente y espero y deseo que hasta aquí no puedo contestarles, lo siento mucho, a los 260 que somos ya, Dios mío, pero que de alguna forma espero que me sigan ustedes bien. Ahora, si me van indicando a través del chat, pues yo ya me quedo más tranquilo. Pero vamos, por lo que me dicen sus compañeros, creo que me siguen bien, lo escuchan bien y bueno, estoy llevando un hilo conductor comprensible para que ustedes me sigan también tranquilamente. Muchas gracias, muy amables. Miren, si yo tuviera que resumir los riesgos que hay ahora mismo geopolíticos, básicamente serían los 7 que hay aquí. Pero como dicen en Inglaterra, you may disagree, o sea que seguro que ustedes pueden decir, yo tengo alguno más, o pues es probable, es así, estoy convencido de que serían también, por supuesto, perfectamente encajables aquí. Pero bueno, me van a permitir que yo les dé un poco mi opinión. Brexit, la globalización versus nacionalismo, la guerra comercial con China. Todo esto pasa por altos y bajos, hay momentos que parece que no, otros que sí, pero bueno, el auge del nacionalismo, el problema demográfico, el proteccionismo y la tecnología. Y obviamente no son, si me permiten ustedes, compartimentos estancos, sino que esto es como si ustedes quieren prepararse pues no sé, un aperitivo y en una copa van echando distintos ingredientes. Todos estos ingredientes van a dar un sabor final en función de todos esos factores y ahí, por tanto, hay una retroalimentación. He intentado, como soy consciente de las horas y de los temas, hacerlo lo más ameno posible. Por aquí veo que me hacen muchas preguntas. Yo voy a intentar contestar algunas porque son muchos y es muy difícil contestar ahora mismo a 265, pero voy a intentar alguna pregunta que me hagan, intentarla ir encajando. Voy a hacer ese esfuerzo de ir encajando un poco a lo largo de la presentación. Y veremos un poco como pregunta que alguna, ¿y cómo se puede reanimar la economía mundial? Pues veremos si habrá subida de tipos. Vamos a ver todas esas cosas un poco en este tema. El primero, por empezar por alguno, uno de los primeros factores que sin duda alguna condiciona todo este riesgo geopolítico es el Brexit. Aquí, bueno, pues tienen ustedes a la izquierda pues David Cameron, que bueno, pues sometió a la Unión Europea a un referéndum, el referéndum que, bueno, pues en Reino Unido, pues probablemente, bueno, pues a lo mejor ninguno pensaba que se iba a celebrar y por supuesto que se celebraba. Lo que nadie esperaba a lo mejor es incluso que se fuera a perder, o bueno, quiero decir que hubiera haber un Brexit en vez de un Remain, con lo cual pues obviamente todas estas cosas, en fin, demuestra que, en fin, no sé, pero por lo que se ve, los referéndums los carga un poco, en fin, el diablo, ¿no? Pero en todo caso, lo que está claro también es que el Brexit, ahora mismo, what now, pues tiene un gran problema, y es que, honestamente, no hay una salida clara, es decir, no hay un claro horizonte. Tenemos un hard Brexit, un soft Brexit, tenemos un Brexit duro, un Brexit débil, pero lo que está claro es que, bueno, yo por lo menos es un poco mi opinión y me van a disculpar pues que la traslade un poco, pero yo creo que probablemente divided we fall, es decir, la división en el ámbito de la Unión Europea, pues debilita las posturas internacionales. Lo que está bastante claro también es que en principio la postura por ahora ha sido clara, si usted está en la Unión Europea, if you are, you remain, if you are not, you leave, es decir, si usted no está, se marcha, y por tanto no parece que haya esa combinación armónica posible de me quedo pero me voy, me quedo para lo que me conviene y me voy para lo que me interesa. Eso evidentemente está generando una tensión económica, una tensión financiera muy importante, no solo en Reino Unido. Vean ustedes la cotización de la libra esterlina, de la sterling pound, es un ejemplo claro desde el inicio del Brexit y la actualidad. Vean ustedes, por ejemplo, los indicadores de real estate y de compras de inmuebles en la ciudad de Londres, lo ven. Y esto además ha generado una división importante en la comunidad británica primero entre los partidarios de Remain, de los partidarios de Brexit, y ha generado divisiones territoriales. Pues yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes que en Londres voy mucho, que Londres es una ciudad que mayoritariamente, con excepciones, vota en favor de Remain y bueno, pues ciudades más pequeñas han votado en favor de Brexit. En función también de las edades poblacionales es distinto. Jóvenes mayoritariamente han querido fundamentalmente un Remain, algunas personas de cierta edad han apostado más por un Brexit. Todo eso ha generado un problema, y el problema que ha generado es que obviamente pues el salir tiene un coste, es decir, esto es algo claro, ¿no? Y eso supone que hay lo que se ve aquí en esta viñeta que me ha parecido
interesante, ilustrativa sobre The Great Repeal Bill. Es decir, hay una gran cuenta pendiente que además cada vez se incrementa más, que cada vez genera más incertidumbre, y todos los que estamos hoy en esta videoconferencia somos claramente conscientes de que la incertidumbre lo único que no es bueno es para un sistema financiero, para unos productos financieros. Bueno, intentando ustedes ponerles las noticias más actuales, pues ya han visto ustedes que aquí, pues a final del año, pues no parece que las perspectivas sean buenas. Hay un fin del juego del Brexit, hay una verdad sobre el no deal Brexit, las imágenes o las ideas parece que no son muy positivas, hasta tal punto que en este mismo mes he querido hacer un poco el esfuerzo para ustedes de resumirles este riesgo de una forma lo más actual posible. Pues The Economist, el 19 de enero, definía esto como the mother of all mess, es decir, la madre del cordero, la madre de todos los líos, ¿no? Y bueno, pues obviamente incluso alguno, y ustedes seguro que lo dirían como yo, pues hablaba de que para los creadores del Brexit habría una special place in hell, o sea, habría un sitio especial en el infierno. Bien, esto yo no lo sé, pero lo que está claro es que es un problema económico que está generando tensiones económicas, tensiones financieras y tensiones sin duda alguna, y que son un riesgo geopolítico, claro. Hasta aquí me siguen ustedes bien, yo creo que sí, pero vuelvo, por favor, si son tan amables en el chat, me indican, no solo si me escuchan, que creo que me escuchan todos, sino que, bueno, me siguen más o menos el hilo conductor. Perfecto, muy amables todos, muy amables. Y mientras me contestan, me permiten que beba un poquito de agua. Bien, el segundo, gracias, muy amables, muchas gracias, muy amables. El segundo riesgo que podríamos hablar en general es Trump, es la administración Trump y su economic policy. De alguna forma, ¿cuál es esa situación? Haciendo un breve y, bueno, en fin, muy breve resumen, bueno, pues a veces, en fin, uno ve resultados que no eran a lo mejor los esperados, o a lo mejor sí, pero la comunidad financiera, The Economist, es una portada clara en marzo del 2016, pues ya decía, bueno, esto no parecía que esto fuera así. Sin embargo, pues sí fue así. Y bueno, pues en enero de 2017, pues ya, en fin, se aventuraba un poco que bueno, pues la nueva administración Trump iba a tener cualquier cosa, pero no precisamente la capacidad de pasar absolutamente desapercibida. Y en ese sentido, yo no sé si I'll be tremendous, como decían aquí The Economist en la portada o no, pero la política Trump Economics, la política económica de Trump, pues supone un cambio cualitativo en la política norteamericana y en la política mundial. La idea de put America first again, poner a América primero, make America great again, o hacer América grande primero, o bring the companies back again, o traer las compañías de fuera aquí, otra vez a Estados Unidos, pues era una política que desde luego no era una política clara de globalización y una política claramente de un fuerte nacionalismo. Bien, esto supone y suponía evidentemente una distorsión en el ámbito económico internacional. Bueno, pues la actuación no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito internacional, pues ha tenido una cierta inestabilidad. Yo quería hacer aquí un breve resumen en esta slide, que en esta transparencia que tienen ustedes aquí, pues ha generado problemas y tensiones militares. No parece que hoy concretamente, bueno, no sabemos si están resueltas o no, pero bueno, pues por ejemplo con Corea del Norte, ha generado también problemas de sanciones con Irán. Bueno, pues ha generado una relación especial también con Rusia, ¿no? No sabemos si The Economist can it end well o no sabemos si va a terminar bien o no. Y lo que ocurre es que en el ámbito estricto y puramente económico, sin perjuicio de que los otros factores de la política de Trump también generan obviamente inestabilidad, pero desde el punto de vista económico, la idea de building the wall, construir un muro, no solo el muro físico con la frontera de México, sino también un building the wall, construir un muro a nivel de sanciones, de tarifas, de incrementos a los aranceles en las importaciones, en sanciones comerciales, pues obviamente era una política no vista desde hace muchísimos años en Europa, no vista en el ámbito del international trading, no vista en el ámbito internacional, y que generaba indudablemente problemas importantes. La política norteamericana de cierto aislacionismo pues suponía de alguna manera también dejar un poco fuera de margen, dejar un poco fuera de sitio la
la política tradicional norteamericana con sus principales aliados a nivel mundial. Bueno, más recientemente lo que está claro es que en un primer momento la política norteamericana desde el punto de vista económico pues parece que está generando efectivamente socialmente un divided country, un país que puede ser dividido, pero lo que también es cierto es que está teniendo efectos a ver lo que me entienden, que se está teniendo un efecto positivo en algunos indicadores económicos norteamericanos y evidentemente pues está creando mucho más empleo, se está logrando recaudar más, collecting more taxes, es decir, recaudar más impuestos de algunas grandes corporaciones, especialmente norteamericanas, que estaban localizadas abroad, fuera, y de alguna forma pues está intentando, sin duda alguna, que se revitalice esa política fiscal. Bien es cierto que probablemente una de las grandes características sea un incremento en el déficit público, pero esto es otra cuestión. Bueno, este es, digamos, un segundo factor que indudablemente afecta, como no puede ser de otra manera, ¿no? Junto a eso tenemos también, bueno, pues un forthcoming trade war, una previsible, todo, vuelvo a repetir, estos riesgos son variables, ¿no? Pero que sería un poco un forthcoming trade war, una guerra, una posible guerra comercial, básicamente pues con un enemigo, entre comillas, ¿no? Económico, fundamental, que pues es, como saben ustedes, China, ¿no? Es decir, la fijación económica del presidente Trump con China pues es ya recurrente y viene de hace muchos años. Su opinión es, yo ni defiendo ni no, la opinión es que cree que los Estados Unidos como Europa han dado muchas facilidades para compañías chinas establecerse en Europa y sin embargo esto no ha tenido un carácter bilateral por parte del gobierno chino. Esta es la opinión de Trump y en ese sentido pues hay una cierta guerra de tarifas que obviamente dificulta el trading, el comercio y que hace obviamente un factor más de inestabilidad y un riesgo geopolítico, como ustedes pueden imaginar, también mayor. Esto lleva en el fondo a una cierta amenaza de world trade o de al comercio internacional, ¿no? Y probablemente algunos, esto ya son opiniones, pero con mucho gusto comparto, hay algunos académicos y escuelas de pensamiento que lo que están también trasladando es un cierto declive de la economía norteamericana en favor de un revival o de un resurgimiento o de un surgimiento mayor de la economía china y por lo tanto pues puede ser una serie de ciclos en los que hay potencias que suben y potencias que bajan y esto es un tema en todo caso obviamente de fuerte inestabilidad. Hasta aquí básicamente un poco, si se fijan ustedes, hemos visto tres factores de riesgo, ¿no? Es decir, por un lado hemos estado hablando del Brexit, hemos estado hablando de la política de Trump, hemos estado hablando un poco también, si me permiten ustedes, un poco pues de este nacionalismo, pero en definitiva todo esto lo que cuestiona es, si me permiten ustedes de alguna manera, la globalización. Por eso me ha parecido muy oportuno recogerles a ustedes de este mes pasado, de hace un par de semanas, la portada de The Economist del 26 de enero me parece muy interesante, cuando habla del futuro del comercio global, que habla de lo que se llama un concepto nuevo. Todos hemos oído hablar de la globalización, del nacionalismo, pero hay un cierto concepto que está surgiendo nuevo ahora, que es el que se conoce como slow globalization, que es un poco como que eso de la globalización va más despacio, slow down, frenar, ¿no? Y por tanto hay una cierta tendencia a que, digamos, esa globalización se ralentice. Probablemente se apunta también porque todo esto supone que hay que rediseñar las finanzas globales. Y nos vamos acercando un poco a todo el impacto en las instituciones financieras y en los productos, y que está muy vinculado con esto que estamos comentando. Pero ese redesigning global finance supone que a lo mejor tenemos que rediseñar de alguna forma esas finanzas globales. Miren ustedes, en esta cumbre en el summit de Davos, la cumbre de Davos, pues tradicionalmente siempre, bueno, pues es un poco ¿cómo les diría a ustedes? Ese oráculo de Delfos, ¿no? Ese sitio al que vamos a buscar iluminación, a saber dónde están las mejores mentes económicas y financieras a nivel mundial. Bueno, pues este año Financial Times, en el 25 de enero, pues sacaba un slide que me parecía muy interesante, que decía feeling the heat, ¿no? Es decir, sintiendo un poco el calor, ¿no? Es decir, hay un cierto como intento de aislar todos esos componentes económicos y financieros por una serie de factores que son los que yo a ustedes les estoy intentando comentar. Put America first again, take back the control, bring companies back, Brexit, nacionalismo, etc. Y eso es, en definitiva, una corriente que, bueno,
sí se nota con más fuerza en Estados Unidos y en algunos países europeos, también en Rusia, pero que de alguna forma lo que pone es un cierto revival del nacionalismo, del neonacionalismo. Y esto es algo que es un factor que en estos momentos, pues en honor de la verdad, hay que decir que es un factor sin duda alguna de fuerte inestabilidad. Nunca digo que sean malos ni buenos, son fuerte inestabilidad. Junto a eso me van a... Perdón, como siempre, disculpen, me soy muy pesado, pero es que tengo mucho interés en saber que me siguen. ¿Me siguen ustedes bien? ¿Me siguen el hilo conductor también que les he preparado? Si me indica alguno, por favor, muchísimas gracias. Son tantos que querría contestarles, pero no puedo. Muchísimas gracias. Bien, bueno, otro factor que me he permitido incluir, porque bueno, pues cuando alguna vez pues, en Estados Unidos o en Inglaterra pues me piden alguna cosa de temas de riesgos, pues yo comento un poco dos factores que sobre todo hay mucha preocupación, ¿no?, en este tema, que es el ámbito de la demografía y la tecnología. Si nosotros tenemos un problema demográfico, vamos, no nosotros, España sí, pero Europa y el mundo occidental importante, ¿no? De hecho, y un poco he querido compartir con ustedes algún dato de aterradores cambios demográficos que amenazan con destruir el estado de bienestar por la incapacidad de tener, digamos, una base piramidal de gente que lo pueda soportar. Aquí les he querido yo a ustedes, bueno, comentar algunos datos. No hace falta, por supuesto, pero bueno, yo creo que es que se ven claramente, ¿no? Una base que, por ejemplo, en los años 60 del baby boom, pues hacía que había una gran población de personas del baby boom. Pues ahora, si ustedes empiezan a ver la pirámide, la tenemos mucho más gorda por arriba, que es donde hay más gente, que por abajo, que es donde están los relevos generacionales. Esto genera un problema, ¿no? Es decir, genera un problema de sostenibilidad del welfare state o del estado de bienestar, y genera además muchos más problemas, que genera también, cuidado, muchas posibilidades, porque bien es cierto que ahora la gente de más edad no llega a las mismas condiciones físicas, no llegan a las mismas condiciones que hace años. La edad, la vida se ha prolongado más, lo vamos a ver ahora también, los recursos médicos también, y probablemente estas personas, algunos de ellos con capacidades económicas suficientes para invertir en ocio y en otros recursos, pues van a generar una serie de industrias no previstas hasta estos momentos, pero que sin duda alguna son una fuente de ingresos y una fuente de negocio, y en la que las entidades financieras yo estoy convencido que estarán también. Esto, vinculado a lo que les estoy diciendo, supone dos cosas. Una, que hay una especie de cheating death, es lo que se llama life span, o si prefieren en español, la esperanza de vida. Es decir, de alguna forma hay una mayor esperanza de vida, y no solo de mayor esperanza de años, sino de mayor calidad en la vida de esos años, unido a un proceso tecnológico que hace que, bueno, pues sea más fácil, que haya más comodidades, que podamos, en ese sentido, que podamos estar ustedes y yo, 275 personas participantes ahora y yo en conexión. Esto, en fin, esto de cada uno en un sitio distinto. Eso es increíble, ¿no? Yo imagínense, yo he dado algunas conferencias pues con gente que tenía en Singapur, que tenía en Estados Unidos, con franjas horarias distintas. Bueno, eso es increíble, ¿no? Esto, la tecnología sí que aporta unos elementos enormemente positivos que vamos a ver después. Eso, vinculado a un lifelong, pues a una esperanza de vida mayor, pues sin duda alguna nos va a dar un contexto diferente. Y en ese sentido también yo les avanzo que uno de los temas que más se está viendo es que esa esperanza de vida va a hacer que nosotros podamos estar aprendiendo continuamente, no es decir durante unos años, sino prácticamente toda nuestra vida estemos en un lifelong learning permanente, ¿no? en una esperanza de vida de aprendizaje de forma permanente. Y en este sentido la tecnología surge como uno de los elementos clave, ¿no? que es un elemento de disrupción, es un elemento que surge aquí. Yo pues, podía hablar de muchas cosas, y ustedes seguro conocen mucho más que yo, incluso de temas tecnológicos, pero yo me he permitido poner un par de ellas. A la derecha tienen ustedes una cosa que es Overwell, un sistema de transporte que revoluciona todo, y a la izquierda pues tienen ustedes una especie de esa idea muy americana de Set Innovation Free. Pues miren, yo soy un enamorado de la arqueología, me encanta mucho Egipto, tengo incluso algunos amigos que tienen la suerte de excavar allí. Yo la verdad siempre que bueno, pues de alguna forma quedo con ellos y hablo con ellos, pues yo siempre, claro, tengo las películas de Indiana Jones en la cabeza, ¿no? Y ellos ya se me ríen y dicen, bueno, pues en fin, pero Joaquín, ahora mismo no hay nada de eso. Es decir, ahora tú sueltas un dron y el dron te hace un mapping, pues no sé, de la ciudad de Luxor en Egipto, y te dice dónde hay un agujero para excavar o no. Pero bueno, el ejemplo es esta videoconferencia, o la idea de existencias de iPads o ebooks o iPhones, o el estudio del genoma humano. No sé si me siguen o no. Yo creo que
todos me siguen, todos me oyen bien, porque parece que hay alguien que pueda tener una o dos personas que tienen, pero vamos, el resto me escuchan ustedes bien, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias y muy amables, muchas gracias. Todas estas nuevas tecnologías, como les comento a ustedes, están haciendo que hay un cambio muy importante y vamos a ver cómo impacta también el ámbito financiero, pero he preferido partir de lo general para ir a lo concreto, ¿no? Hay un rápido cambio tecnológico, hasta tal punto en plan de broma que yo les hablo a ustedes de la cumbre de Davos, donde van pues los principales pensadores, principales directores de bancos, ministros, en fin, y pensadores y gestores internacionales. Y esta slide, esta viñeta de Financial Times del 2016, pues en plan de broma decía, o no, ya decía, el World Economic Forum, o sea, la cumbre de Davos del 2020, del 2020, será esto. Y entonces ustedes se fijan que los speakers son todos robots, pero fíjense un poquito más en la slide. ¿Ven aquí quiénes están quiénes están aquí sentados en la primera fila? Robots también. Con lo cual, claro, esto ya, y fíjense ustedes el subtítulo que pone Financial Times, Movers and Shakers, que si me permiten ustedes en un español un poco así coloquial, sería los que parten el bacalao. Bueno, pues claro, es que la sensación que da es que en unos años el cambio tecnológico es tan grande que realmente vamos a estar en una sociedad un poco, si me permiten la expresión, tremendamente robotizada. Y eso nos llega a nosotros, a nuestro negocio, eso nos llega a las finanzas, eso nos llega al producto financiero, eso nos llega a lo que ustedes seguro que han oído hablar muchísimas veces, que es lo que se llama FinTech, que yo estoy convencido que a ustedes les suena. Finance plus Technology. ¿A que sí? Seguro que sí. Vamos, digo yo, supongo que les sonará y muchísimo, ¿no? Y este FinTech, pues es un nuevo player, o sea, un nuevo jugador, una nueva persona, un nuevo elemento que está aquí. Y en ese sentido, pues decirles a ustedes que, por ejemplo, elementos de finanzas y tecnologías como el crowdfunding, pues en el 2017 movió más volumen que el venture capital tradicional. Entonces la revolución tecnológica, pues de alguna forma es imparable, ha venido para quedarse. Y eso va a suponer retos, ventajas y oportunidades. Y fundamentalmente ese es un elemento que yo quiero, digamos, compartir con ustedes. A ver, ¿en qué nos va a impactar directamente? O mejor dicho, me van a disculpar, ¿en qué nos está impactando? Estoy seguro que todos ustedes saben lo que es un chatbot. Y estoy convencido de que todos ustedes saben de lo que es un robo-advisor. Pero bueno, les puedo poner ejemplos, ¿no? Hay robo-advisors en Estados Unidos que están gestionando el ahorro de las personas jubiladas a través de apps móviles. O se están desarrollando robots con inteligencia artificial a través de lo que son bots, que seguro que ustedes conocen muy bien. Un bot, ya saben que se lo he puesto aquí, es un software de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas por su cuenta y sin la ayuda del ser humano, ¿no? Y el modelo más frecuente es el chatbot, que lo conocemos muchos y que pues, hay productos ya financieros muchos que se están utilizando en esta línea. De hecho, si ustedes se fijan, yo lo que voy a pretender en estos foros que les voy a ir poniendo, cada ciertos días es un poco compartir con ustedes más noticias, más link, un poco de este tema que estamos aquí comentando, para hacérselo primero más atractivo y segundo un poco para poder con ustedes pues ver, visualizar de alguna manera por dónde van, si me permiten la expresión, un poco por dónde van los tiros, por dónde van las tendencias en este ámbito. Y las tendencias pues son, nos gustará más, nos gustará menos, o no nos gustará nada, pero es una realidad, van abocadas hacia la tecnología y, si me permiten ustedes, hacia la iteración de la inteligencia artificial. Y eso obviamente pues hace de alguna manera que todas nuestras formas de negocio, nuestros canales, de alguna forma cambien, y en nuestros productos financieros también. Dense cuenta ustedes que tenemos generaciones en principio diferentes. Hay generaciones digitales, la mía no lo es, yo no lo soy, yo no soy nativo digital. Pero bueno, quiero decir, la gente más jóvenes, pues nuestros hijos, los nietos, pues evidentemente estos son nativos digitales y se tienen que enfrentar y comportar de una forma distinta como lo hacemos nosotros. Por eso el control de las máquinas a través del pensamiento, pues eso nos va a generar una próxima frontera, como ya The Economist en un reportaje en el 2018 comentaba. Y no sé, están viendo ustedes el enorme esfuerzo que estoy intentando en poco tiempo sintetizarles a ustedes todos los riesgos globales de una forma lo más amena posible dentro de lo que puede ser, ¿no? Fíjense, todo eso que les he comentado a ustedes son los riesgos geopolíticos y son los riesgos que de alguna forma nos condicionan absolutamente en nuestro negocio. Y son al mismo tiempo los grandes riesgos que de alguna manera pues nos afectan y nos determinan. He querido también comentarles a ustedes un poco
dentro de ese cóctel que les decía al principio, para que lo metan ustedes todo y a ver qué sale, pues meter otro ingrediente, que son los principales indicadores macroeconómicos y financieros. Y ahí me van a permitir ustedes que yo les diga, pueden ustedes estar de acuerdo o no, pero que básicamente la mayor parte de los problemas que hay ahora mismo en el ámbito empresarial son dos. Cash y deuda. Liquidez y deuda. Esta portada me parece muy interesante de The Economist. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción de All You Need Is Love? Bueno, pues All You Need Is Cash. Y de alguna forma, All You Need Is Cash. Y al mismo tiempo, el otro gran problema es la sobreendeuda, el sobreendeudamiento, que por eso está slide de debt es muy buena. Y la combinación armónica de la deuda y del All You Need Is Cash, pues nos puede dar una buena imagen de cuál es la situación. Si ustedes fijan los principales indicadores que seguro que conocen de entorno macroeconómico, pues si yo les dijera a ustedes, díganme básicamente qué 4 indicadores macroeconómicos creen ustedes que debemos de tener en cuenta para ver un poco la evolución de nuestro negocio, la evolución, en fin, financiera. Pues yo estoy seguro que ustedes dirán, pues mire, yo me fijaría en el IPC, me fijaría en el PIB, el Producto Interior Bruto, en la tasa de paro y alguna ya probablemente, y en los tipos de interés, la evolución del Euribor. Y yo les diría que, pues miren, en buena parte habrían acertado ustedes, porque realmente conociendo el IPC y su evolución, conociendo el Producto Interior Bruto y su evolución, conociendo la tasa de paro y conociendo los indicadores de tipo de interés de referencia, pues el Euribor básicamente, pues nos podemos hacer una bastante aproximada y correcta visión de la realidad. Bien, no quiero abusar tampoco de su paciencia y quiero también ajustarme al timetable, al horario que me han dado y por tanto tampoco me quiero extender más. Yo creo que aquí tienen ustedes un poco y pueden ustedes forjarse su propia opinión claramente viendo esta evolución que hay aquí. Y en cuanto al Euribor, pues en fin, ya ven ustedes en los niveles que conocen muy bien, negativísimos en los que se mueve. Sin duda algún otro factor importante que especialmente al inicio de la crisis y durante la crisis tuvo un gran protagonismo y ahora pues lo sigue teniendo, pero bueno, como está mejor afortunadamente pues ya tiene menor, es la prima de riesgo, que todos sabemos perfectamente también lo que es la comparación de la deuda española libre de riesgo con la alemana. Otro factor, por tanto, también a seguir. Si ustedes siguen la evolución de la prima de riesgo de 10 años en la Unión Europea, este es un dato cogido el 8 de febrero, pues fíjense ustedes, acuérdense de España con esas primas de riesgo de 600 y pico puntos, pues fíjense cómo están ahora. Pero pueden ver también la evolución preocupante de algún país, como es el caso de Italia, que está ya cercano a en el horizonte alrededor de los 300 puntos de prima de riesgo. Vean ustedes los esfuerzos correctivos que han hecho economías como la portuguesa o la economía incluso griega, siendo una prima de riesgo elevadísima, pero recuerden ustedes los niveles por encima de 1000 y 1100 que tuvo en su momento más álgido la economía griega. Por tanto, bueno, es un buen termómetro a mi juicio para ver esto. Ahí tienen ustedes otra serie de factores y bueno, pues pueden ver ustedes también en la evolución del IBEX 35 un poco cómo se corresponde todo ello. Yo creo que con eso, junto con la evolución de la divisa, ver el dólar y el euro, pues probablemente tienen ustedes una composición de lugar bastante correcta y bastante próxima a la realidad. Bien, y los ingleses tenían and so what, ¿y qué? Pues eso es lo que vamos a intentar decir, ¿y qué? Y voy a intentar también contestar de alguna manera algunas cosas que me han comentado ustedes. En los últimos años, ¿qué ha ocurrido en el negocio bancario? Pues que los bancos siempre han asumido riesgos, siguen asumiendo riesgos, pero claro, todos estos factores han afectado a su mapping de riesgos, han afectado a su riesgo de crédito, al riesgo de liquidez, al riesgo país, al riesgo tecnológico, reputacional, sistémico, etcétera. Y ese riesgo de mercado, pues hemos visto que ha ido ganando cada vez más importancia, fundamentalmente por la internacionalización de la banca, por la presencia en los porcentajes de mayor peso de las divisas, mayor liberalización, y todo eso lo que ha supuesto de alguna forma es que ese riesgo de mercado ha tenido una importancia mayor. Junto a eso, sin duda alguna, el riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico se ha convertido, se ha erigido, si me permiten la expresión, en un factor muy importante en el ámbito bancario, junto pues, con el riesgo operacional, que estoy seguro que ustedes conocen sobradamente. Sin embargo, si yo tuviera que destacar los riesgos que a mi juicio en los últimos años han tenido un mayor recorrido, pues bien, uno de los que yo creo que es mayor es el riesgo legal, pero entendiendo por el riesgo legal como el riesgo normativo, es decir, si me permiten la expresión, el tsunami regulatorio que las entidades financieras
al que se ven sometidos. Fíjense ustedes en esta slide que les he preparado, muy sencilla. Fíjense la cantidad de entidades supervisoras. El BIS, el BCBS, el BCE, el MUS, el MUR, la EBA, Banco de España, CNMV, la ESMA, que es la European Security Market Authority, la SEC, si es en Estados Unidos, la FSA en UK, más las entidades supervisoras nacionales. Cualquier entidad está sometida a todas estas entidades y obviamente a esas entidades y a las normas de aplicación que generan, a las normativas europeas, a las circulares de Banco de España, a la de la Comisión, al MiFID II, al PRIM, a la del DOFRANAC, leyes internacionales, Basilea II, a la MiFID, a una cantidad de requisitos legales que hacen muy complejo, muy costoso y al mismo tiempo, si me permite la expresión, como una especie de corsé alrededor de las instituciones financieras. Y si yo tuviera que resumirles básicamente qué objetivo buscan esas normativas, son 4. 1, provisiones en capital regulatorio. 2, un modelo de control interno definido. 3, legalidad y lo que se llama transparencia. Y 4, un cumplimiento del gobierno corporativo. Todo eso se ha centrado en la Unión Bancaria Europea en 3 pilares. En el MUS, un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución, que es la autoridad de resolución, y pendiente de ultimar en su totalidad el Fondo de Garantía Europeo, el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Este riesgo legal lo que nos ha llevado es evidentemente a que, pues bueno, pues muchas veces eso es una realidad. Las entidades financieras, pues nos hemos visto como teníamos un riesgo legal importante, de que a lo mejor pues un juzgado determinado pues determinará que algún producto que se ha comercializado, pues bueno, podía no responder a unos parámetros estrictamente legales y ahí existía una amplia variedad de criterios jurisprudenciales que obviamente pues afectaban a la esencia de nuestro negocio. No sé si ustedes me siguen o no, es decir, o si ven un poco el hilo conductor, insisto, de todo lo que les estoy comentando, pues si pueden indicarme a través de chat, se lo agradezco y muy amables, como siempre. Y bueno, pues miren, no he querido tampoco dejar de abordar otros elementos. Y el riesgo reputacional, pues la verdad es que sí, nos gustará más, menos, o a lo mejor no nos gusta nada, ¿no? Pero realmente, pues la imagen de la banca no es magnífica, vamos a decirlo así. Bueno, en parte porque ha habido escándalos internacionales que han ocurrido en el mundo internacional y que, bueno, pues han afectado y han dañado. Y eso hay que ser honesto a la imagen de la banca. Pero no, quiero decir, yo para esto me miro especialmente fuera, a nivel internacional. Es decir, no me miro fuera, aquí en España, sino a nivel internacional. Sí, ahí tienen ustedes, pues, por ejemplo, Yes Financial Times o The Economist, cómo aparecen bancos internacionales, en fin, y esto quiere decir que ese riesgo reputacional pues está asociado a la percepción que tienen lo que se llama así un poco genéricamente el stakeholder, o si quieren ustedes, el cliente, el accionista, el empleado, los medios de comunicación, y claro, eso afecta, y este riesgo reputacional pues acaba afectando a todas las márgenes y a todos los ámbitos del riesgo. Yo creo que es bastante unánime el criterio de que lo que hay que hacer es recuperar la confianza del cliente y que el uso y abuso de malas prácticas que pudiera haber habido en todos los países del mundo, pues evidentemente pues habrá que han deteriorado la reputación, pues habrá que recuperarla y habrá que pues, mejorar la imagen. Y yo, pues en ese sentido, me van a permitir ustedes que al final de mi exposición vaya a hacer, sé que no es muy habitual, pero yo voy a hacer una defensa sin duda alguna de la banca como el motor económico de un país, de prosperidad de sus ciudadanos y de sus habitantes. Quisiera también, no quisiera acabar sin decir, pues miren ustedes que también hay un factor muy importante en los ultimísimos años, el ciberriesgo. Pues sí, el ciberriesgo se ha convertido en un factor clave, ¿no? Y ahí tienen ustedes algo que hasta el común de los mortales entiende. Pues ahí tienen ustedes el famoso WannaCry, que supongo un update now y que ustedes pues conocen perfectamente, ¿no? Y efectivamente, como yo les decía, y un poco me acerco ya al final y a las conclusiones para no abusar de su paciencia y de su amabilidad, pues miren, realmente el sistema bancario es una pieza fundamental en la economía de un país. Y esto pues hay que decirlo. Y, en fin, y hay que decir que pues es la clave para que un país prospere y para que haya un estado de bienestar y porque permite 3 cosas que, aunque y me van a disculpar, sé que son muy fáciles y muy conocidas por todos, pero porque hay que recordar. Permite la intermediación financiera entre ahorradores y prestadores. Es que si no hubiera esa intermediación, pues es difícil, ¿no? Y segundo, provee a los ciudadanos de muchos conjuntos complejos de servicios, pues poder domiciliar el colegio de los niños, domiciliar la tarjeta de los grandes almacenes, la luz, el agua, en fin, da una serie de complejos servicios que tendría que darlos a alguien y los dan las entidades financieras. Y cómo no, actúa como canalizador de la política monetaria de un país con la importancia que tiene eso. En definitiva, lo que hace es algo que es lo que ha hecho toda la vida, pero que es muy importante, que es transformar de ahorro en préstamos
a la inversión por parte de las entidades de crédito. Es decir, se coge de las unidades deficitarias de liquidez y se ponen a disposición de las unidades deficitarias de liquidez pues lo que son nuestras operaciones de activo, los préstamos, los créditos, esto que vemos en este módulo. Y al mismo tiempo, para las unidades excedentarias de liquidez, pues lo que se intenta por parte de las entidades es poner a su disposición lo que sean nuestras, desde el punto de vista de los bancos, nuestras operaciones de pasivo, nuestro depósito, nuestros fondos, etcétera. Bueno, todo eso que es muy sencillo de entender y que pues aún lleva muchos años explicando y que ustedes conocen perfectamente, pues es algo que hay que recordar porque supone sin duda alguna un elemento importante. Me van a permitir, me voy acercando un poco al final y bueno, pues si alguno quisiera a lo mejor hacer alguna pregunta y yo no he podido contestarla, pues encantado y sobre todo para ajustarme al timetable que me han comentado, pues sí quisiera, si me permiten ustedes, algunas breves conclusiones, ¿no? La primera es que el negocio bancario está en un proceso de profunda transformación y que su cambio afecta a su actividad, a los productos financieros. Y es que esto es importante y por eso, en fin, he querido desarrollar esta videoconferencia en esa línea. Es que los productos financieros no son una cosa que esté en una burbuja lejos de la realidad de los riesgos que hay, sino que por el contrario están cada vez también siendo más objeto de transformación. Los mercados, los canales, hemos hablado del chatbot, hemos hablado del fintech. En este sentido también hay que recordar que los bancos cumplen todos sus requisitos. Como he dicho, un tsunami regulatorio tremendo, mientras que otras compañías, por ejemplo, de fintech, pues no cumplen ninguno y eso supone, hay que reconocerlo, pues una especie de competencia no del todo igual, porque supone que de alguna manera los bancos están cumpliendo unos requisitos, cumpliendo unos ratios, cumpliendo una supervisión, una vigilancia mucho mayor que tienen otras compañías fintech y sin embargo a veces pues incluso la apariencia de lo tecnológico pues hace que en el ciudadano medio tenga hasta mejor predicamento. Y también obviamente por tanto el cambio afecta a la propia gestión. Bien, en ese sentido yo pues querría cerrar un poquito, ir terminando esto con una idea y es que el negocio bancario pues en el fondo son nuevos retos y nuevas oportunidades y la verdad pues sí estamos en un momento muy apasionante en el que de alguna manera estos cambios tecnológicos hacen que el sistema bancario vaya cambiando, sea distinto y nuestros productos tengan que ir ajustando a la realidad. Si yo tuviera que resumir un poquito todo esto que les he comentado a ustedes y por supuesto en mi modestísima opinión, yo creo que lo que podemos concluir es primero que estamos viviendo un periodo prolongado de tipos de interés históricamente bajos y que eso afecte irremediablemente a nuestro negocio. No podemos olvidar que el negocio bancario sigue siendo un negocio de márgenes, de margen de intermediación y que evidentemente en un planteamiento históricamente bajo de tipos, con una competencia alta, con unos riesgos que hay que cumplir, con un incremento en la capitalización de las entidades, pues obviamente la gestión se hace mucho más compleja, como estoy seguro que ustedes saben muy bien. Obviamente más de exigencias de capital. En ese sentido yo creo que a diferencia del 2007 nuestros bancos ahora son muchísimo más sólidos, mucho más estables, mucho más capitalizados, mucho más supervisados y que cumplen todavía mucho más estrictamente los requisitos que había. Por tanto, yo creo que es un sistema financiero sólido y que obviamente está cumpliendo sus exigencias reglamentarias. Lo que ocurre es que evidentemente la liquidez no es ilimitada, esto nos condiciona el diseño de nuevos productos y su forma de comercialización. Hay que ser honestos, los cambios del cliente han cambiado, los hábitos del cliente han cambiado. Es decir, bueno, pues lo que les he comentado a ustedes del cambio generacional se nota. Hay generaciones nativas digitales. Un ejemplo muy simple, si ustedes me disculpan, pues es el hecho de que buena parte de las operaciones ya, en fin, mucha gente ya no acude con tanta asiduidad físicamente a las sucursales porque de alguna forma si acuden es buscando algo distinto a lo que era pues a lo mejor la realización de meras operaciones que pueden realizar a través de los ATMs o bueno, cajeros automáticos o que pueden hacer a través de sus apps. Yo creo que eso en mi modestísima opinión va a ir a más, va a ir a una generación todavía más nativa digital que va a pedir otras cosas, va a pedir otros elementos y de una forma distinta a como se ha pedido históricamente antes. Mi opinión es que los bancos son mucho más seguros ahora y mucho más solventes, como les decía a ustedes, que antes de la crisis. La prevención y la gestión de riesgo bancario se ha convertido en un elemento clave.
se ha visto que los riesgos se propagan rápidamente debido a lo que podríamos llamar un riesgo sistémico, es decir, que la caída de un gran banco provoque una caída en el sistema financiero, incluso en el global. La aparición de la banca electrónica y de nuevos competidores como FinTech es un factor con el que hay que contar. Es un factor que, a mi juicio, yo siempre soy tradicionalmente optimista, creo que va a aportar elementos de los cuales la banca se puede nutrir y puede hacer que mejore y perfeccione su propia gestión. Honestamente, creo que hay un exceso, es mi opinión, de excesivo de regulación y hay una hiperregulación. Sí les puedo decir a ustedes que en Estados Unidos hay una cierta tendencia ahora mismo a intentar volver a una mayor laxitud en el ámbito regulatorio. Y bueno, yo creo que hay una necesidad de ir mejorando, que se está haciendo, pero que hay que ir paulatinamente incrementando la mejora de la imagen de los bancos y obviamente pues también seguir con atención estos riesgos de carácter geopolítico que yo a ustedes les he comentado. Si yo tuviera que ir terminando, pues le diría a ustedes que es indudable que estamos ante un cambio de ciclo en el que las entidades financieras pues están ante un nuevo reto, que es de alguna forma reinventar la forma de hacer banca, y lo que algunos pues, académicos también apuntan, que es que estamos a lo mejor ante un nuevo modelo de negocio que tiene que combinar tecnologías y que tiene que combinar, digamos, las nuevas tendencias de los clientes, las nuevas tendencias que hay en la sociedad. A mí me ha gustado mucho esta imagen de Financial Times, que es una especie de reborning, o sea, un renacer de los bancos dentro de los propios bancos para adaptarse más un poco a esa realidad, y si me permiten ustedes también. Tengo muchas preguntas, voy a intentar dejar algunos minutos para ver si puedo comentar alguna cosa. Quiero terminar un poco con esto. Yo van a ver ustedes, es un poco como yo lo planteo. Yo he hecho un enorme esfuerzo, la verdad, en esta presentación y en este curso, como han visto ustedes, de actualización. He querido, y por lo menos en esta videoconferencia de hoy, ya que es solamente una hora, por lo menos darles de forma comprimida, les pido disculpas por si he sido muy rápido, si he tocado muchos temas o si no los he tocado todos con la profundidad que por supuesto lo requieren, pero he preferido dar un brainstorming, una amplia gama de ideas, desde un poco a veces esa serenidad que nos puede dar el tener tiempo, como a lo mejor puede haber sido mi caso, para estudiar alguno de estos temas, intentar trasladar de una forma lo más didáctica posible esto. Van a ver ustedes que en este, bueno, módulo mío, yo les voy a ir incluyendo muchas noticias de prensa, muchos foros, en la línea de lo que hemos comentado y un poco para reforzar todo lo que ustedes tienen como noticias ya y como documentación en el ámbito de los productos financieros. Por eso, bueno, pues verán ustedes ahí bastantes noticias, verán ustedes también algún link mío y bueno, pues ahí un poco lo verán ustedes. Y yo con eso, en principio, pues lo que termino, y para cumplir así estrictamente lo que me están comentando del tiempo, pues termino básicamente lo que yo tenía pensado comentarles hoy. Hay muchas preguntas, la verdad, y eso pues primero me da mucha satisfacción ver que bueno, pues que en principio me han preguntado ustedes y bueno, pues hay de todo. Yo algunas he intentado, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios muy amables, muchísimas gracias. Voy a intentar así, aunque sea rápidamente en unos minutos, porque no quiero tampoco, quiero ajustarme al calendario y al tiempo que me han dado, contestar algunas cosas. Soluciones son muy difíciles. Me han preguntado algunos de ustedes a lo largo de la sesión de hoy. Los riesgos vales, ¿cuál es su evolución? Pues mire, es una evolución que lamentablemente tenemos que ir siguiendo en el día a día, porque no tenemos una bola de cristal, no somos Stargazer, no lo sabemos. Yo, que viajo mucho a Reino Unido, prácticamente casi todos, cada 2 meses, pues en principio allí, en algunos cursos yo quedaba, incluso con mis propios alumnos allí, pues ellos me decían, bueno, es que esto del Brexit al final no va a llegar, pero bueno, al final sí llega. No sabemos si hard Brexit o soft Brexit. Lo que está claro es que, bueno, en mi modesta opinión, yo creo que todo lo que son divisiones, auges excesivos de nacionalismo, pues no pueden dificultar los crecimientos económicos, aunque son perfectamente explicables también, por supuesto, desde el planteamiento de los distintos países. Creo sinceramente que fenómenos como el FinTech han venido para quedarse. Había alguna pregunta incluso muy concreta al tema de criptomonedas. Yo no soy un experto en criptomonedas, yo tengo en ese sentido mucha
prevención con este tema, pero no lo conozco en profundidad. Sí que lo que les puedo decir a ustedes es que, por ejemplo, y lo digo recientemente, porque yo he publicado recientemente con El Mundo un libro de neuroeconomía, sí que estoy viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, desarrollos muy fuertes, muy potentes en el conocimiento del cerebro aplicado a la tecnología, aplicado a la inteligencia artificial, en la idea de intentar prevenir lo que son los usos, las tendencias en el consumo. Y en ese sentido sí que los canales, nuestros canales tradicionales en el ámbito bancario tienen que ser en mi modesta opinión cada vez más amplios y más abiertos a mayor permeabilidad de todo tipo de desarrollos tecnológicos. Yo creo que las generaciones que vienen son absolutamente digitales, van a pedir un tipo de producto distinto, con necesidades distintas y probablemente también de forma distinta. Si me permiten como resumen, yo me quedaría ahí. Bueno, me dicen que debo de intentar ajustarme a la hora, quiero ser stick to the timetable, ajustarme absolutamente, pero yo quisiera antes de terminar, pues lo primero, a ustedes son 268, para mí son importantes los 268 que hay, y me gustaría personalmente a los 268 poder decir que muchas gracias por estar conmigo, siento el tiempo que les he robado, espero que les haya sido de alguna pequeña utilidad y en todo caso lo que me he permitido es sencillamente intentar dar una presentación lo más global, lo más amplia, pero al mismo tiempo con una visión desde fuera de, digamos, no solo el producto financiero como tal, sino cómo está ese producto financiero dentro de un contexto global tremendamente cambiante y tremendamente, pues, como dicen en inglés, challenger o retador. Pues muchísimas gracias de verdad a todos. Espero que este curso por lo menos les sea de utilidad. Ya saben que me tienen todos ustedes a su completa disposición. Les agradezco mucho su tiempo y pues disculpen si no he podido entrar con la profundidad que requería en alguno de los temas. Muchísimas gracias y muy amables y muy buenas tardes a todos.